tuvo una extensa carrera legislativa y en la gestión pública nacional durante el gobierno del presidente Alberto Fernández se desempeñó como secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. ¿Qué tal, Guillermo Carmona? Gracias por darnos estos minutos y atendernos para esta entrevista. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto para mí conversar con ustedes. El gusto es para nosotros. Me imagino que en esta fecha lo deben llamar mucho. Hace poco hice un poco de archivo con sus últimas notas y ha señalado un doble estándar en la política exterior del Reino Unido respecto a la integridad territorial de los estados. ¿Cómo utiliza Argentina hoy este argumento en los foros internacionales para sumar apoyo? Bueno, en primer lugar, ¿qué significa doble estándar? Eso. ¿No? Eso me parece. Sí, hagamos pedagogía, importante. Gracias. Sí, porque es un término que se utiliza en la diplomacia y que básicamente lo que expresa es que hay Gran Bretaña, como las grandes potencias, tienen una doble vara, para decirlo más en una terminología coloquial, una doble vara en su accionar internacional. Por un lado, se presentan como grandes promotores del respeto, del derecho internacional, de lo que llaman un orden internacional basado en reglas, y por otro lado son fervientes y entusiastas violadores de ese orden internacional y de ese derecho internacional. Entonces, por eso la doble vara, ¿no? Gran Bretaña difunde, tiene toda una acción de propaganda respecto de su compromiso con el mantenimiento de la paz, con la cooperación internacional, con el respeto del multilateralismo, y al mismo tiempo sigue teniendo prácticas coloniales, como las que sostienen Malvinas. Es uno de los estados que militariza el mundo, es uno de los países que por su poderío armamentístico y nuclear resulta ser una amenaza para la paz y la seguridad internacional. A mí lo que me preocupa mucho, Francisco, es que en la Argentina estamos en una etapa de desmalvinización en la cual resulta evidente que al gobierno de Macri de Milei, perdón, bueno, también con el gobierno hay una continuidad ahí, de Macri, sí. Con el gobierno de Macri ocurrió, lo de hoy es mucho más grave que lo que ya fue muy grave con Milei, con Macri, perdón, los tengo cruzados, pero lo que quería reafirmar, al gobierno de Milei no le interesa poner en evidencia este doble estándar británico, no le interesa denunciar el colonialismo y no le interesa señalar que Gran Bretaña sigue militarizando el Atlántico Sur y sigue apropiándose de recursos naturales argentinos. Y esto que digo no es una afirmación de carácter ocasional o infundada. Claro. Fíjense que en todos los discursos de Milei, en relación con Malvinas, nunca ha mencionado al Reino Unido, nunca le ha reclamado nada al Reino Unido, le ha echado la culpa a Naciones Unidas, le ha echado la culpa a los gobiernos anteriores por la no resolución de la disputa de soberanía, pero daría la impresión de que en Malvinas no hay ninguna potencia colonial, si uno se atiene a lo que Milei ha dicho en sus discursos. Así que es muy grave lo que estamos viviendo hoy en esta etapa desmalvinizadora. Yo ahí podría, tratando de pensar bien, ¿no? Digo, capaz que es muy acotada la formación del presidente Javier Milei en torno a la causa Malvinas y probablemente o posiblemente podría ser un descuido que no repudie la ocupación de Gran Bretaña, pero esa mirada inocente colisiona con el hecho de que el propio presidente Javier Milei, previo a asumir la magistratura de la Nación, había dicho que era admirador de Margaret Thatcher, una asesina de guerra, podríamos catalogarla. Sí, Milei ha afirmado que es admirador de Thatcher, de Churchill también lo ha hecho,
y todos sus actos son de funcionalidad con el poder británico. Eso es verificable en función de lo que ha hecho siendo candidato y lo que ha hecho ahora. Lo que sí te puedo decir es que un presidente no puede alegar en relación con sus afirmaciones que no sabía. ¿Por qué te digo esto? Primero que Milei no lo ha hecho, no se ha corregido ninguna de las barbaridades que ha dicho en relación con la cuestión Malvinas. Pero aún así, si tuviera voluntad de disculparse, hay que tener en cuenta que un presidente cuenta con todo el asesoramiento de la Cancillería, cuenta con el asesoramiento de los funcionarios que lo rodean dentro de la órbita presidencial. Y es más, te voy a decir, porque esta es una práctica, yo como secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, pude ser actor y protagonista de esto que les voy a comentar. Los discursos de los presidentes en relación con la cuestión Malvinas o se escriben o se revisan en la Cancillería. Es tan delicado lo que se juega en la cuestión Malvinas que los presidentes no se largan a hablar así como así. Por eso, o Milei ha hecho caso omiso de las sugerencias salidas del personal especializado en la cuestión Malvinas, o Milei abiertamente ha pretendido transmitir cosas que ha transmitido. ¿Qué ha transmitido? Pues yo recién les dije lo que no ha dicho Milei. Claro. ¿Qué es lo que no ha dicho? No ha condenado la militarización británica, no ha condenado el colonialismo británico, no ha condenado la explotación hidrocarburífera y pesquera ilegal británica desde Malvinas. ¿Qué es lo que se ha dicho Milei? Milei ha dicho que lo que vale en relación con las Malvinas son los deseos de los habitantes de las Islas Malvinas, de los isleños. Invocando la determinación la libre determinación, exactamente, el derecho de autodeterminación, que es como si nosotros directamente le dijéramos, bueno, las Malvinas van a ser argentinas si los que viven en Malvinas quieren que sean argentinas, y eso no tiene que ver con la posición que ha sostenido históricamente la Argentina, porque eso significaría poner en la decisión de quienes ocupan ilegalmente las islas, la decisión de si son o no son argentinas. Claro. ¿No? Entonces, realmente es muy grave lo que ha hecho Milei, lo ha hecho en distintas circunstancias. Las dos más graves han sido el 2 de abril del año pasado, que fue una afrenta a la memoria de nuestros caídos, a nuestros veteranos de guerra, y lo dijo, fíjate, no inocentemente, donde lo dijo, claro, en una entrevista en The Telegraph, que es uno de los diarios británicos más leídos, ¿no? Entonces lo dijo en dos ámbitos, donde lo dijo para hacer daño. Son declaraciones abiertamente en contra del interés nacional. Qué terrible. ¿Y a qué cree que responde esta posición del presidente Javier Milei? Porque si uno hace un raconto de gobiernos que por ahí tomaron rumbos políticos, económicos similares, nunca, o por lo menos yo no tengo registro de posiciones tan abiertamente pro-británicas ocupando la presidencia de la Argentina. Ni la dictadura, ni lo que fue después el menemismo en los años 90. Es medio sui generis esta posición de un presidente y del poder del gobierno y el discurso del gobierno, o ya tenemos rastros anteriores. En la historia argentina hay gobiernos malvinizadores y gobiernos desmalvinizadores. Bien. Esto es fácilmente comprobable cuando uno analiza la importancia o el lugar que cada gobierno le dio a la cuestión Malvinas. Yo te puedo decir que el gobierno de Roca puede ser considerado un gobierno malvinizador porque Roca propició un arbitraje para resolver la cuestión Malvinas. El gobierno de Roberto J. Ortiz, te estoy mencionando gobiernos liberal conservadores para arrancar. Sí. Bueno, fue malvinizador. La marcha de Malvinas que hoy entonamos es de esa época, de 1930 y pico. Fue un gobierno que creó una comisión
para generar conciencia de la importancia de Malvinas. Los gobiernos de Perón fueron gobiernos malvinizadores. Ya te estoy hablando de otra orientación ideológica. Claro. El gobierno de Arturo Illia fue malvinizador, fue un gobierno que consiguió la resolución 2065, un gobierno radical. Y podemos seguir, ¿no? En la etapa de transición de la dictadura a la democracia se vivió la primera desmalvinización más reciente, que fue la desmalvinización de la propia dictadura, cuando le dio la espalda a los combatientes y buscó ocultar los efectos de la guerra. Esto durante el interinato de facto que tuvo Reinaldo Brignone. Pero después hemos tenido gobiernos democráticos desmalvinizadores, el caso del gobierno de Menem, el gobierno de la Alianza, que continuó con De la Rúa las posiciones, acuérdense eso de los ositos Winnie the Pooh y esto de que había que seducir a los isleños. Es cierto. El gobierno de Macri fue un gobierno desmalvinizador. Querido rey. Hablando de otra querido potencia. Rey, colonialista, y además concretó el Pacto Forador-Duncan, que es una entrega de soberanía abierta, y el gobierno de Milei ha superado a todos. Lo que sí te puedo decir es que hay una constante, desde el 82 para acá, después de la guerra, que es que los gobiernos neoliberales y de derecha han sido gobiernos desmalvinizadores. Es una constante. Bien. Esto ha pasado, es muy claramente identificable, porque son gobiernos que en general apuntan a alinearse con las potencias occidentales, renunciando a los derechos, al interés nacional en gran medida, ¿no? Estos gobiernos que te mencioné han tenido esta característica, mientras que los gobiernos que han tenido improntas populares han asumido esa causa que está presente, vigente y muy fuerte en el conjunto de la sociedad argentina, ¿no? Ahora, ¿por qué Milei supera a todos los demás? Bueno, yo creo que el gobierno de Milei es un gobierno que se ha gestado y que se está desarrollando bajo el signo de la entrega de soberanía. Bien. Nos alineó de manera total, automática, incondicional con Estados Unidos y con Israel. Ese alineamiento con Estados Unidos e Israel implica al mismo tiempo el alineamiento con Gran Bretaña, porque Gran Bretaña es aliado principal en la OTAN y en las relaciones bilaterales de Estados Unidos, en lo económico, en lo político y sobre todo en lo militar, y porque Gran Bretaña ha sido uno de los sostenedores de las políticas de Israel, sobre todo contra los palestinos. Entonces, estamos ante un gobierno, el gobierno de Milei, que al alinearse automáticamente con Estados Unidos e Israel, resulta funcional al interés británico. Guillermo, te hago una pregunta que se me despierta a medida que vos comentás esto. A mí me resulta difícil pensar en un gobierno que vaya en contra de los intereses populares, o por lo menos de los intereses populares de alguna mayoría del pueblo argentino. ¿Cómo se entiende que estos gobiernos sean desmalvinizadores si uno tendría la impresión, o al menos yo tengo la impresión, de que la enorme cantidad de los argentinos acompañamos y tenemos muy presente la causa Malvinas? ¿Esto es así o no es tan así? No sale un repollo el gobierno de Milei, no sale un repollo Bullrich, que en algún momento dijo que paguemos alguna deuda entregando la causa. ¿Hay una parte de la sociedad que también es desmalvinizadora? Mira, yo creo que la causa Malvina es una causa que tiene niveles de adhesión altísimas en la Argentina. Creo que es la verdadera causa nacional, y la mayoría de los argentinos y argentinas coincidimos, nos unimos en esa causa nacional. Por eso es que nosotros, cuando conmemoramos los 40 años de la Guerra de Malvinas en el año 2022, el lema que lanzamos fue Malvinas nos une, porque yo creo que es así. Sí. Ahora, ¿cómo puede ser que tengamos un presidente que
no asume esa causa. Bueno, yo tengo una explicación, una hipótesis. Una hipótesis, por supuesto que esto da para el análisis. Yo creo que cuando nosotros votamos, los argentinos votamos, en general no tenemos en cuenta los temas vinculados a la soberanía territorial, ni tenemos en cuenta los temas internacionales. Bien. Las variables principales que determinan el voto de los argentinos y argentinas son domésticas, tienen que ver con la inflación, tienen que ver con el precio del dólar, tienen que ver con la ideología, si estoy cansado de esto y apuesto por otro. Sí, o la inseguridad, si está de moda en el debate público. La inseguridad, eventualmente, claro. Cuando los argentinos y argentinas no vamos a votar, cuando vamos a votar, no tenemos en nuestro chip no nos hacemos la pregunta, ¿y cuál va a ser la posición internacional que va a sostener este candidato que quiero votar? ¿Cuál en caso de ser presidente en relación a la política internacional? Es cierto, creo que uno vota más con el bolsillo, con las sensaciones que les transmite muchas veces la televisión. ¿Ya estamos de nuevo? Perfecto. Muchas gracias, Guillermo, por esperarnos estos minutitos en las que se nos interrumpió internet, pero nos parecía muy valioso que podamos continuar esta entrevista y terminarla como corresponde. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nos estabas diciendo esto de que el argentino no vota, tu hipótesis por supuesto, no vota teniendo en cuenta la posición de geopolítica que va a llevar adelante el gobierno en caso de que gane las elecciones. Sí, fíjate que en general no es muy común que se debatan los temas internacionales o se le da muy poco espacio. Hay otros países en el mundo e incluso en nuestra región que tienen una atención más puesta en las condiciones internacionales que son fundamentales para el momento de determinar cómo va a ser un gobierno, ¿no? Aún así, en el último debate presidencial entre Massa y Milei, Sergio Massa advirtió respecto de las políticas que iba a aplicar Milei en el caso de llegar a la presidencia en relación con la cuestión Malvinas, basándose en lo que había dicho Milei respecto de su admiración por Margaret Thatcher y lo que había dicho la señora Mondino, que para esa altura ya estaba anunciada como quien iba a ser la canciller, que había dado a entender que el criterio iba a ser aceptar el derecho de autodeterminación para los isleños, ¿no? Claro. O sea, fue advertida la situación a pesar de que no se le prestó tanta atención y te repito, creo que el votante al momento de votar estas variables que son tan sensibles para nuestro presente y nuestro futuro no las tiene en cuenta. Guillermo, ¿podrías explicar de una manera más o menos didáctica qué significa eso de apoyar la posición de la libre y autodeterminación de los pueblos en relación a la soberanía de un territorio y por qué profesar esa posición geopolítica atenta en contra de la causa Malvinas y del reclamo por la soberanía de las islas? Bueno, la cuestión Malvinas es una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. Dos partes, y hay una comunidad internacional representada en Naciones Unidas que es la que alienta que esa disputa de soberanía se resuelva. Para eso la Argentina y el Reino Unido se encuentran de algún modo obligados por el derecho internacional, por la Carta de Naciones Unidas, por las resoluciones de Naciones Unidas, que son las que le dan marco a esa disputa de soberanía. La Carta de Naciones Unidas y distintas resoluciones que han sido adoptadas reconocen distintos principios y derechos. Entre ellos está el principio de integridad territorial. El principio de integridad territorial es básicamente que un Estado no puede generar el desmembramiento de parte del territorio de otro Estado a partir de una ocupación militar o algún tipo de situación de colonialismo. Esto lo dice claramente el derecho internacional
el principio está establecido en la Carta de Naciones Unidas. Y hay una resolución de Naciones Unidas que se aplica a la cuestión Malvinas, que es esa de la integridad territorial. Es decir, los procesos de descolonización no se puede alegar ningún tipo de criterio para desmembrar un Estado permitiendo que parte de su territorio quede ocupado por otro Estado. Uh-huh. Esa misma resolución, la 1514, es un poquito técnico, pero me parece importante... No, está bien porque para que lo entendamos los todos. televidentes lo entiendan. Hace referencia al derecho de autodeterminación y a quienes tienen ese derecho de autodeterminación y quienes no pueden invocarlo. El derecho de autodeterminación es el derecho de un pueblo a decidir por sí mismo respecto del territorio que ese pueblo ocupa. Ese principio, la propia resolución 1514 de Naciones Unidas, establece que no puede alegarse en los casos en los que está afectada la integridad territorial. Esto es el marco jurídico. Ahora vamos a la práctica, ¿cómo funciona esto? Uh-huh. En el caso de las Islas Malvinas, hay una potencia colonial que ocupa el territorio, y quienes habitan ese territorio son súbditos de esa potencia colonial, son Bien. súbditos británicos. ¿Está? Entonces, aplicando las resoluciones de Naciones Unidas, resulta muy claro, y así lo ha sostenido la comunidad internacional, nadie apoya a Gran Bretaña en relación con otro criterio. Lo que dice la comunidad internacional es que no se le puede reconocer a los súbditos de la potencia ocupante el carácter de pueblo, ¿no? Porque no se trata de un pueblo originario, porque fueron implantados allí en el marco de una estrategia colonial y porque la ocupación que hacen del territorio la hacen en nombre del Estado británico, ¿no? Este es el criterio básico, por eso no se aplica la autodeterminación. Pienso, Milei, sí, podríamos hacer una analogía, por ejemplo, de que alguna región del enorme país de la India, colonizado por Gran Bretaña, en algún momento decida y diga, no, nos consideramos británicos, eso atentaría contra la independencia de la India, por ejemplo, o contra algunas colonias africanas. Exactamente, pero te voy a dar un ejemplo más cotidiano de la vida de cualquiera. A ver. Vos tenés una casa y resulta ser que se te meten unos ocupas y se te quedan con una habitación de la casa. Uh-huh. Entonces, vos tenés el derecho, sos el dueño de la casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a ir a preguntar al ocupa de la casa si quiere devolverte la habitación? ¿O vas a ir al juez a decirle, mire, yo soy el propietario y aquí hay una persona que ha usurpado lo que me pertenece? Claro. Esto que se aplica al derecho privado nacional también ocurre en el derecho internacional. ¿Quién es el ocupa de Malvinas? Es Gran Bretaña. ¿Y cómo hace ese ocupa, esa potencia colonial para apropiarse? ¿Cuál es la estrategia que lleva adelante? Y bueno, colocar súbditos británicos, ciudadanos británicos, habitantes que vienen del Reino Unido, a ocupar ese lugar. Así fue como los británicos se apropiaron de Malvinas. En 1833 desalojaron a quienes ocupaban Malvinas, que eran pobladores que habían llegado ahí en una estrategia de ocupación de la Argentina, dándole continuidad a la ocupación española, y los desplazaron y colocaron población británica. Entonces, ¿vos le podés reconocer voluntad de decisión a quienes habitan las islas? No. ¿Qué es lo que dice la Constitución Nacional y qué es lo que dice el derecho internacional respecto de los isleños? Que los contempla también. Dice que la Argentina, la Constitución dice que la Argentina tiene que respetar el modo de vida de los habitantes de las Islas Malvinas. Argentina es respetuosa del modo de vida. Si la Argentina recupera el ejercicio de soberanía de Malvinas, por ejemplo, respetar el idioma, respetar sus fiestas de guardar, por ejemplo, qué sé yo. Las opciones religiosas, como lo hacemos con cualquiera que habita en el territorio nacional.
¿Qué es lo que no reconoce ni la Constitución Nacional Argentina ni el derecho internacional? No se reconoce el hacer lo que quieran los isleños en cuanto al deseo de si son británicos o no, si las Malvinas son o no son argentinas. Además, podrían seguir teniendo la nacionalidad británica en un caso de recuperación diplomática de las Malvinas, eso se respeta, al mismo tiempo que a aquellos que han nacido en Malvinas ya se les reconoce el derecho como ciudadanos argentinos, ¿no? Porque han nacido en territorio nacional y se aplica el principio del jus soli. Bien, Guillermo, la verdad que me quedan tantas preguntas para hacerte. Ojalá que si algún día andás por Salta podamos coordinar una entrevista y una charla un poco más larga. Y hay una que te la dejo, pero picando para la próxima, pues ya acá tengo a héroes de Malvinas sentados en el estudio y voy a empezar a conversar con ellos. Pero te dejo una picando, que es: ¿por qué Malvinas no es solamente una causa para las generaciones que vivieron la gesta del 82, una causa del pasado y para esas generaciones, sino también para las nuevas generaciones y para el futuro de la Argentina? Si te animás a arriesgar una respuesta, te escucho, brevísimo, y si no la dejamos. Dale. Brevísimo, y en virtud de que ahí hay excombatientes veteranos de guerra, por lo que me comentás, lo voy a relacionar con eso y aprovechar para dejarles mi saludo y mi reconocimiento, mi homenaje. Son héroes de la patria, así los tenemos que considerar. Es cierto. La respuesta es muy sencilla. Son muchos los argentinos que dieron su vida o la pusieron en riesgo por las Malvinas. Los que nosotros conocemos y tenemos el privilegio de tenerlos entre nosotros son a nuestros veteranos, pero también son los combatientes que cayeron en Malvinas, esos compatriotas que quedaron allí en las islas, en el cementerio de Darwin, o en el Atlántico Sur, tras el hundimiento del Ara General Belgrano, y son todos los argentinos y argentinas que desde 1820 aproximadamente hicieron algo por Malvinas. Algunos incluso arriesgando su vida, como los primeros pobladores que fueron expulsados, o aquellos que diplomáticamente, políticamente pusieron. Entonces, el futuro, las generaciones futuras y las generaciones presentes, nosotros, lo que tenemos que hacer es tener un reconocimiento hacia todos los que pusieron parte de su vida o entregaron su vida en favor de la recuperación de Malvinas. Y hay ahí una cuestión no solamente moral, de compromiso con ellos, sino también hay una cuestión de intereses nacionales. Malvinas representa riqueza nacional que hoy está siendo explotada por una potencia extranjera. Claro. Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur durante los años 2021-2023. Gran defensor de la causa de Malvinas, muchas gracias y esperemos hablar pronto y que se recupere un poco la malvinización de nuestro país. Hasta la próxima, Guillermo, gracias. Esperemos que sea así. Muchísimas gracias, un abrazo.